Hay un autobús avanzando por las calles de la Ciudad de México. Es la tarde del 17 de septiembre de 1925. Dentro viajan estudiantes, trabajadores y una joven de 18 años que acaba de salir de clases. En unos segundos, un tranvía aparecerá frente a ellos. En unos segundos, una barra de metal atravesará su cuerpo. En unos segundos, la vida que esa joven imaginó para sí desaparecerá para siempre. Su nombre es Frida Kahlo y, aunque millones de personas conocen sus pinturas, muy pocos conocen el infierno que comenzó exactamente aquí. No en un museo, no frente a un lienzo, no al lado de Diego Rivera, sino en el instante en que su cuerpo quedó destrozado sobre el pavimento. Hoy vas a descubrir cómo un solo accidente cambió el resto de su vida, por qué pasó décadas sometiéndose a operaciones que casi nadie recuerda, cómo las traiciones, las pérdidas y el dolor físico terminaron apareciendo en algunas de las pinturas más famosas del siglo XX y por qué, cuando lleguemos al final de esta historia, entenderás que el verdadero legado de Frida Kahlo nunca estuvo únicamente en el arte. Te voy a avisar cuando lleguemos a ese momento, porque si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que explica por qué millones admiran sus cuadros, sin conocer realmente el precio que tuvo que pagar por cada uno de ellos. Pero antes de ese autobús, antes del dolor, existía otra Frida, una completamente distinta. Hay una fotografía tomada cuando todavía era una niña. Su mirada ya transmite algo difícil de describir: curiosidad, determinación, una especie de desafío silencioso. Había nacido el 6 de julio de 1907 en la Casa Azul de Coyoacán, aunque durante años ella misma afirmó haber nacido en 1910, coincidiendo simbólicamente con el inicio de la Revolución Mexicana. Esa decisión formó parte de la identidad que construyó sobre sí misma y está documentada en diversas biografías y en testimonios de personas cercanas. Desde muy pequeña conoció el sufrimiento. A los 6 años contrajo poliomielitis. Eso también está documentado. La enfermedad dejó una secuela permanente en su pierna derecha, que quedó más delgada que la izquierda. Durante la infancia, soportó burlas de otros niños por esa diferencia física. Años después, intentaría disimularla utilizando faldas largas de estilo tradicional mexicano. Muchos conocen esa imagen, muy pocos saben de dónde nació. Sin embargo, la poliomielitis no definió su carácter. Al contrario, quienes la conocieron durante esos años la describían como una joven inteligente, inquieta y con una enorme curiosidad intelectual. Le gustaba leer, discutir, aprender. En 1922 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, una de las instituciones educativas más prestigiosas del país. Era algo poco común para una mujer de aquella época. Su intención inicial no era convertirse en pintora, quería estudiar medicina. Ese detalle resulta fundamental, porque desmonta uno de los mitos más repetidos sobre su historia. Frida no pasó su infancia soñando con llenar museos. Su proyecto de vida era completamente diferente. La ciencia ocupaba el lugar que después ocuparía la pintura, y justamente por eso el accidente de 1925 no cambió solamente su cuerpo, cambió el futuro que había imaginado. En la preparatoria conoció a un grupo de estudiantes conocidos como los cachuchas, jóvenes interesados en la política, la literatura y el debate intelectual. Allí comenzó a desarrollar una personalidad crítica, irreverente y profundamente independiente. También fue durante esos años cuando vio por primera vez a Diego Rivera mientras él pintaba un mural en la Escuela Nacional Preparatoria. Todavía no existía una relación entre ellos, ni siquiera una amistad, pero ese primer encuentro quedaría grabado en su memoria. Años después,
ambos recordarían aquel episodio desde perspectivas distintas. Sin imaginarlo, sus vidas volverían a cruzarse de una manera que cambiaría para siempre la historia del arte mexicano. Pero todavía faltaba mucho para eso. Frida seguía siendo una estudiante. Tenía amigos, planes, sueños y un futuro que parecía completamente abierto. Nada hacía pensar que, en cuestión de minutos, todo desaparecería. El 17 de septiembre de 1925 terminó su jornada escolar como cualquier otra. Subió a un autobús junto con su entonces novio, Alejandro Gómez Arias. No había nada extraordinario en esa decisión. Era simplemente el camino de regreso. Uno más. Hasta que ocurrió. Un tranvía impactó violentamente contra el autobús. El choque fue devastador. Los reportes y testimonios de la época describen una escena de enorme violencia. Varios pasajeros murieron. Muchos otros quedaron gravemente heridos. Frida fue una de las víctimas más afectadas. Las lesiones que sufrió quedaron ampliamente documentadas por médicos, biógrafos y por ella misma años después. La columna vertebral sufrió fracturas, también la pelvis, varias costillas, la clavícula, la pierna derecha, el pie derecho, el hombro, y una barra metálica del vehículo atravesó su cuerpo, entrando por la región pélvica y saliendo por otro lado. La gravedad de esa lesión condicionaría gran parte de los problemas médicos que enfrentaría durante el resto de su vida. Algunos testigos recordaron después la imagen de Frida cubierta por un polvo dorado que transportaba otro pasajero. La escena parecía irreal, casi como una pintura, pero no había nada artístico en aquel momento. Había sangre, dolor y una pregunta que ningún médico podía responder con certeza: si lograría sobrevivir. Lo hizo, pero aquella tarde nació otra Frida, una que viviría con dolor prácticamente todos los días de su existencia, y ese fue apenas el comienzo, porque sobrevivir al accidente terminó siendo, paradójicamente, la parte más sencilla de toda esta historia. Lo verdaderamente difícil empezaría cuando intentara volver a vivir. Sobrevivir no significó recuperarse. Significó comenzar una batalla que duraría casi 3 décadas. Los primeros días después del accidente fueron críticos. Frida permaneció hospitalizada mientras los médicos intentaban estabilizar las múltiples fracturas que había sufrido. En aquella época, la medicina disponía de recursos muy limitados para tratar lesiones de semejante gravedad. No existían muchos de los procedimientos que hoy se consideran habituales. Cada decisión implicaba un riesgo. Cada intervención podía derivar en nuevas complicaciones. Eso explica por qué la recuperación fue tan lenta y tan dolorosa. Durante meses permaneció prácticamente inmovilizada. Su cuerpo fue sujetado con aparatos ortopédicos y corsés de yeso diseñados para mantener la columna lo más estable posible. Aquellos corsés terminarían acompañándola durante buena parte de su vida. No uno, ni dos, decenas, fabricados con distintos materiales conforme cambiaban sus necesidades médicas, algunos de yeso, otros de cuero, algunos reforzados con metal. Todos tenían el mismo propósito: intentar sostener un cuerpo que había quedado profundamente dañado. En unos minutos vas a entender por qué esos corsés dejaron de ser únicamente instrumentos médicos y terminaron convirtiéndose también en parte de su obra. Pero todavía falta llegar a ese momento, porque antes hubo algo mucho más difícil: aceptar que la vida que había imaginado ya no existía. Los médicos nunca pudieron prometerle una recuperación completa. Las lesiones eran demasiado extensas. El dolor tampoco desaparecía. Había días en los que levantarse de la cama resultaba casi imposible. Y eso no duró unas semanas. Duró años, décadas. Es importante aclarar algo. Con frecuencia se dice que Frida pasó toda su vida en cama.
Eso no es exacto. Tuvo períodos de movilidad. Viajó, expuso su obra, participó en actividades políticas, convivió con artistas e intelectuales, pero también atravesó largas etapas de hospitalización y convalecencia que interrumpían constantemente cualquier intento de llevar una vida estable. La realidad fue mucho más compleja que cualquiera de esos extremos. Ni permaneció siempre inmóvil, ni logró escapar nunca del dolor. Vivía alternando entre momentos de relativa mejoría y recaídas que la obligaban a empezar prácticamente desde cero, y cada recaída traía consigo una nueva operación. Los registros médicos y las investigaciones biográficas coinciden en que fue sometida a numerosas intervenciones quirúrgicas a lo largo de su vida. Las cifras varían ligeramente según la fuente, pero existe consenso en que superaron la treintena. 30 operaciones, más de 30 ocasiones entrando a un quirófano, más de 30 veces enfrentando anestesia, recuperación y nuevas cicatrices. Pocas personas conocen ese dato, porque cuando vemos un cuadro de Frida Kahlo rara vez pensamos en hospitales. Pensamos en colores, en flores, en autorretratos, pero para ella, durante muchos años, el paisaje cotidiano fue otro muy distinto. Habitaciones blancas, instrumental médico, vendajes, corsés, muletas y un dolor que nunca terminaba de desaparecer. Hay un episodio especialmente significativo. Como no podía levantarse de la cama durante largos periodos, su familia adaptó un caballete especial para que pudiera pintar acostada. También colocaron un espejo sobre el dosel de la cama. Ese detalle está ampliamente documentado y explica por qué comenzaron a aparecer tantos autorretratos. No porque fuera un acto de vanidad, sino porque, literalmente, era el rostro que tenía frente a ella durante horas. Años después, escribiría una de sus frases más conocidas: «Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco». La frase aparece atribuida a Frida en distintas recopilaciones de sus escritos y refleja una idea que también desarrolló en entrevistas y correspondencia. No era una declaración artística vacía, era una descripción de su realidad. El espejo era su compañía diaria, su cuerpo era el tema que nunca dejaba de acompañarla, y el dolor era imposible de ignorar. Ahí comenzó a cambiarlo todo, porque la pintura no apareció como un pasatiempo elegante, apareció como una forma de resistir, como una manera de ocupar el tiempo cuando el cuerpo ya no respondía, como un espacio donde podía expresar algo que las palabras no alcanzaban a describir. Esa diferencia es enorme. Durante décadas se construyó una imagen romántica de Frida como la artista inspirada por el sufrimiento. La realidad documentada resulta mucho más dura. Ella no buscó el dolor para crear. Tuvo que aprender a crear porque el dolor nunca dejó de acompañarla. Y esa es una historia completamente distinta. Mientras recuperaba lentamente cierta movilidad, otra consecuencia del accidente comenzó a hacerse evidente. Las lesiones sufridas en la pelvis y en la columna afectarían profundamente su salud reproductiva. Con el paso del tiempo, los médicos le advirtieron que un embarazo implicaría riesgos muy importantes. Todavía no podía imaginar hasta qué punto esa noticia marcaría su vida emocional, porque el accidente no solamente le había arrebatado la posibilidad de estudiar medicina, también había sembrado una incertidumbre que años después se convertiría en una de las heridas más profundas de toda su existencia. Y justo cuando parecía empezar a reconstruir su vida, apareció un hombre que transformaría para siempre su historia. Su nombre era Diego Rivera, y lo que comenzó como una admiración artística terminaría convirtiéndose en una de las relaciones más intensas, contradictorias y dolorosas del siglo XX. Cuando Frida Kahlo volvió a encontrarse con Diego Rivera,
ya no era la estudiante que lo observaba pintar murales desde la distancia. Ahora llevaba consigo un pequeño grupo de cuadros y una pregunta. Quería saber si realmente tenía talento. No buscaba halagos. Necesitaba una respuesta honesta. Ese encuentro ocurrió hacia 1928, cuando Diego Rivera trabajaba en uno de sus murales en la Secretaría de Educación Pública. Frida llevó algunas de sus pinturas y le pidió una opinión sincera. Rivera recordaría posteriormente que quedó impresionado por la originalidad de su trabajo y la animó a seguir pintando. Aquella conversación cambió mucho más que su carrera artística. Cambió su vida, porque, poco tiempo después, comenzó una relación entre dos personas tan distintas que muchos de quienes las conocían pensaban que era imposible que funcionara. Diego Rivera tenía más de 20 años que Frida. Era uno de los muralistas más famosos de México. Había alcanzado reconocimiento internacional. Su personalidad ocupaba cualquier espacio al que llegaba. Frida, en cambio, apenas comenzaba a construir su propio camino. Su nombre todavía no era conocido fuera de ciertos círculos artísticos, y sin embargo, entre ambos surgió una conexión inmediata. Compartían intereses políticos. Admiraban profundamente el arte mexicano, disfrutaban las discusiones intelectuales, y ambos poseían un carácter extraordinariamente fuerte. Se casaron el 21 de agosto de 1929. Eso está documentado. La noticia llamó la atención de familiares y amigos, no solamente por la diferencia de edad, también por el contraste físico entre ambos. Con el tiempo, comenzó a repetirse una expresión atribuida a personas cercanas que definían aquella unión como el matrimonio entre el elefante y la paloma. Más allá del origen exacto de esa frase, terminó convirtiéndose en una forma popular de describir la enorme diferencia de complexión entre Diego y Frida. Pero detrás de esa imagen casi pintoresca, existía una realidad mucho más compleja, porque el matrimonio comenzó lleno de entusiasmo y terminaría convirtiéndose en una de las principales fuentes de sufrimiento emocional para Frida. En unos minutos vas a entender por qué esa relación terminó influyendo en algunas de sus obras más conocidas. Pero antes, hay que comprender quién era realmente Diego Rivera, porque reducirlo al papel de esposo infiel sería contar apenas una parte de la historia. Rivera era un artista extraordinariamente reconocido. Su trabajo era solicitado dentro y fuera de México. Recibía encargos importantes. Viajaba constantemente. Su vida pública era intensa, y también lo era su vida personal. Numerosos biógrafos coinciden en señalar que Diego mantuvo relaciones sentimentales con distintas mujeres antes, durante y después de su matrimonio con Frida. Él mismo nunca ocultó completamente esa faceta de su vida. Eso no significa que Frida ignorara con quién se estaba casando, pero una cosa es conocer el carácter de una persona y otra muy distinta es enfrentarlo todos los días. La pareja comenzó a viajar con frecuencia debido a los compromisos profesionales de Rivera. Vivieron temporadas en distintas ciudades de Estados Unidos, donde Diego realizaba importantes proyectos muralísticos. Para Frida, aquellos años fueron contradictorios. Por un lado, comenzó a entrar en contacto con artistas, coleccionistas e intelectuales internacionales. Su propia pintura empezó a despertar interés. Por otro, el dolor físico seguía acompañándola. Los corsés, las consultas médicas, las recaídas, nada de eso había desaparecido. Simplemente viajaba con ella. Y, como si todo eso no fuera suficiente, apareció una nueva herida, quizá la más profunda de todas: la maternidad. Como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente de 1925, el embarazo representaba un riesgo muy elevado. Aún así, Frida quedó embarazada en distintas ocasiones.
Los registros históricos indican que esos embarazos no llegaron a término. El episodio más conocido ocurrió en 1932, durante su estancia en Detroit, cuando sufrió un aborto espontáneo mientras recibía atención médica en el Hospital Henry Ford. Ese hecho está ampliamente documentado mediante cartas, testimonios y también por una pintura realizada poco después. Aquí conviene hacer una aclaración importante. La obra Henry Ford Hospital representa esa experiencia de pérdida. Eso está respaldado por declaraciones de Frida y por el contexto en que fue creada. Sin embargo, algunos análisis posteriores atribuyen significados adicionales a distintos elementos del cuadro. Esas interpretaciones pertenecen al terreno del análisis artístico y no deben confundirse con afirmaciones hechas por la propia Frida. Lo que sí sabemos con certeza es que aquel episodio la devastó emocionalmente. En cartas escritas durante ese período expresó el profundo impacto que tuvo la pérdida del embarazo. No era solamente el dolor físico, era el derrumbe de una esperanza. Porque, después del accidente, convertirse en madre había dejado de ser una posibilidad segura, y ahora esa incertidumbre parecía transformarse en una realidad mucho más cruel. Hay una frase escrita por Frida en aquellos años que resume buena parte de ese sufrimiento. Tuve 2 accidentes graves en mi vida. Uno fue el tranvía, el otro fue Diego. La cita aparece recogida en diversas biografías y testimonios cercanos al artista. Más allá de pequeñas variaciones en su redacción según la fuente, refleja una idea que quienes estudiaron su vida consideran consistente con la manera en que describía su relación con Rivera. Y todavía no había ocurrido lo peor, porque las infidelidades de Diego, que hasta entonces ya habían provocado numerosas crisis, terminarían cruzando una línea que Frida jamás imaginó posible. No fue con una desconocida, no fue con alguien lejano a la familia, fue con una persona que ella amaba profundamente, y esa traición rompería algo dentro de Frida que nunca volvería a reconstruirse por completo. Hasta ese momento, Frida ya había aprendido a convivir con el dolor físico, las fracturas, los corsés, las operaciones, las pérdidas del embarazo. Todo eso formaba parte de su vida, pero todavía existía un lugar donde se sentía segura, su familia. Y precisamente ahí apareció la herida que nunca vio venir. Cristina Kahlo no era solamente su hermana, era una de las personas más cercanas a ella. Habían crecido juntas, compartían recuerdos de infancia, confianzas, momentos familiares. Por eso, cuando Frida descubrió que Diego Rivera mantenía una relación con Cristina, el golpe fue devastador. Diversos biógrafos coinciden en señalar que aquella fue una de las traiciones que más profundamente la afectaron. No se trataba únicamente de una nueva infidelidad, era una ruptura de la confianza dentro del núcleo familiar, y eso cambiaba completamente la dimensión del daño. En unos minutos vas a entender por qué ese episodio terminó marcando un antes y un después en su vida. Porque después de aquello, incluso la forma en que comenzó a pintarse a sí misma empezó a transformarse. La relación entre Diego y Cristina ocurrió hacia mediados de la década de los 30 y provocó una crisis matrimonial de enormes proporciones. Las fuentes no coinciden exactamente en la duración de esa relación, pero sí existe un consenso amplio sobre el impacto emocional que tuvo en Frida. Fue una herida que nunca logró olvidar del todo. Su reacción fue inmediata. Se separó de Diego, abandonó temporalmente la convivencia con él y tomó una decisión que llamó la atención incluso de quienes mejor la conocían. Se cortó el cabello. Puede parecer un detalle menor, no lo era. Hasta ese momento, el cabello largo había formado parte de la imagen pública que Frida había construido. Inspirada en la vestimenta tradicional del Istmo de Tehuantepec,
Utilizaba peinados elaborados, flores y trajes que con el tiempo terminarían convirtiéndose en una de sus señas de identidad. Cortárselo representaba mucho más que un cambio estético. Era una ruptura, una declaración, un intento de reconstruirse desde otro lugar. Años más tarde, realizaría el autorretrato conocido como autorretrato con el cabello cortado, pintado en 1940, después de su divorcio de Diego Rivera. En esa obra aparece sentada, con un traje masculino y rodeada por mechones de cabello. La interpretación más extendida es que refleja una transformación de identidad tras la ruptura, aunque, como ocurre con buena parte de su obra, algunos significados pertenecen al análisis posterior y no pueden afirmarse como intención exclusiva de la artista. Hay un detalle que suele pasar desapercibido. Frida nunca intentó ocultar sus emociones dentro de su pintura. Al contrario, las colocó al frente, sin maquillaje, sin adornos, sin intentar convertir el sufrimiento en algo elegante. Eso explica por qué muchas personas sienten una conexión inmediata con sus cuadros, incluso sin conocer todos los episodios de su vida, porque las emociones aparecen antes que las explicaciones. Y esa honestidad artística terminó convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas. Mientras tanto, la relación con Diego seguía atravesando constantes rupturas y reconciliaciones. Era un vínculo extraordinariamente intenso. A veces parecía imposible que continuaran juntos. Otras veces parecía imposible que pudieran vivir separados. Esa contradicción aparece repetidamente en cartas, diarios y testimonios de quienes convivieron con ambos. Se amaban, se herían, se alejaban, volvían. Era un ciclo que parecía no terminar nunca, pero el dolor emocional nunca llegó solo. El cuerpo de Frida seguía deteriorándose. Las secuelas del accidente de 1925 continuaban agravándose con el paso de los años. Las molestias en la columna aumentaban. Los problemas para caminar aparecían con mayor frecuencia. Las consultas médicas volvieron a convertirse en una constante. Y otra vez regresaron los quirófanos. Cada intervención traía una nueva esperanza. Quizá esta vez disminuiría el dolor. Quizá esta vez podría recuperar algo de movilidad. Quizá esta vez la mejoría sería definitiva, pero la realidad terminaba imponiéndose una y otra vez. Las mejorías casi siempre eran temporales. El dolor regresaba y con él aparecía una nueva operación. Hay algo profundamente impactante cuando se revisan las fotografías de Frida durante esos años. En muchas aparece sonriendo, vestida con colores intensos, cubierta de flores, rodeada de amigos. La imagen transmite vitalidad, pero basta observar otras fotografías tomadas durante sus hospitalizaciones para comprender el contraste. Corsés, vendajes, muletas, camas de hospital. Dos realidades completamente distintas, y ambas pertenecían a la misma persona. Quizá por eso resulta tan fácil idealizar su historia. Las flores hacen olvidar las cicatrices. Los colores hacen olvidar el dolor, pero el dolor seguía ahí, todos los días, sin descanso, y todavía faltaba una etapa mucho más difícil, porque mientras el cuerpo continuaba debilitándose, Frida empezaba a comprender que algunas de sus lesiones ya no tenían una solución definitiva. Los médicos podían aliviar ciertos síntomas, podían intentar corregir algunas deformidades, pero no podían devolverle el cuerpo que había perdido aquella tarde de septiembre de 1925. Esa certeza fue devastadora y terminaría reflejándose en algunas de las obras más intensas de toda su carrera. Obras donde ya no hablaba únicamente de una traición, ni solamente de un embarazo perdido. Ahora comenzaba a pintar algo mucho más profundo.
la sensación de vivir atrapada dentro de un cuerpo que se rompía lentamente, mientras su mente seguía luchando por mantenerse de pie. Con el paso de los años, el dolor dejó de ser un episodio. Se convirtió en una rutina. Hay personas que sufren una lesión, reciben tratamiento y poco a poco vuelven a su vida. Frida nunca tuvo esa oportunidad. Cada vez que parecía recuperarse, aparecía una nueva complicación, un nuevo diagnóstico, una nueva cirugía, una nueva inmovilización. Era como empezar de nuevo una y otra vez. Y quizá eso fue lo más cruel. No existía una meta clara. No había un día señalado en el calendario donde alguien pudiera decirle: a partir de ahora, todo estará bien. Ese día nunca llegó. En unos minutos vas a entender por qué. Incluso cuando su reconocimiento artístico comenzó a crecer, Frida seguía sintiendo que libraba una batalla que nadie podía ganar por ella, porque el éxito no disminuía el dolor, simplemente ocurría al mismo tiempo. Durante la década de 1930 y principios de la de 1940, su producción artística fue aumentando. También comenzó a llamar la atención de coleccionistas y críticos. Su trabajo empezó a viajar fuera de México. En 1938, realizó una exposición individual en Nueva York organizada por el galerista Julian Levy. Fue un acontecimiento importante. La recepción fue positiva y varias de sus obras encontraron compradores. Al año siguiente expuso en París, donde su pintura despertó el interés de distintos artistas e intelectuales. Incluso una de sus obras fue adquirida por el entonces Museo del Louvre, convirtiéndose en una de las primeras piezas de un artista mexicano del siglo XX en ingresar a esa colección. Sobre el papel, todo parecía indicar que su carrera finalmente despegaba, pero la realidad volvía a ser mucho más compleja, porque mientras el mundo comenzaba a descubrir a Frida Kahlo, Frida seguía despertando con dolor. Ese contraste aparece una y otra vez cuando se revisan sus cartas. En ellas hablaba de exposiciones, amistades, proyectos, pero también de hospitales, tratamientos y sufrimiento físico. Era como si viviera dos vidas paralelas: la artista, admirada por el público, y la paciente permanente que muy pocas personas alcanzaban a ver. Hay una pintura especialmente importante en este periodo, Las dos Fridas, realizada en 1939. Es una de sus obras más conocidas. La terminó poco después de su divorcio de Diego Rivera. Eso está documentado. En el cuadro aparecen dos versiones de ella misma tomadas de la mano. Una viste un traje europeo blanco, la otra lleva un vestido tradicional tehuano. Ambas muestran el corazón expuesto y una arteria que las conecta. Hasta aquí llegan los hechos. A partir de ese punto comienzan las interpretaciones. Muchos historiadores del arte consideran que la obra refleja el conflicto emocional derivado de la separación con Diego y la dualidad de su identidad. Sin embargo, esas lecturas pertenecen al análisis posterior y no pueden afirmarse como la única intención de Frida. Lo que sí sabemos con certeza es que la pintó en uno de los momentos emocionalmente más difíciles de su vida. Y eso basta para comprender la intensidad de la obra, porque Frida nunca separó completamente su vida de su pintura. No necesitaba inventar personajes. Ella era el personaje. Su cuerpo, sus cicatrices, sus pérdidas, su historia, todo terminaba apareciendo sobre el lienzo. Mientras tanto, su relación con Diego seguía desafiando cualquier lógica. Después de un divorcio que parecía definitivo, ambos volvieron a casarse el 8 de diciembre de 1940 en San Francisco. Sí, se divorciaron y volvieron a casarse el mismo año. Eso también está documentado. Muchos amigos no entendían cómo era posible. Después de tantas discusiones, después de tantas infidelidades,
después de tanto sufrimiento, pero quienes convivieron con ellos describían una relación imposible de explicar mediante categorías simples. No era una historia de amor convencional, era una relación profundamente contradictoria, llena de admiración mutua, de dependencia emocional, de conflictos permanentes y también de una enorme influencia artística recíproca. Ni siquiera ellos parecían encontrar una forma definitiva de separarse, pero mientras esa historia continuaba, el cuerpo de Frida seguía enviando señales alarmantes. Los problemas en la columna empeoraban. El dolor irradiaba hacia las piernas. Pasaba temporadas enteras utilizando corsés ortopédicos. En fotografías de la época pueden verse distintos modelos de estos aparatos, algunos decorados por ella misma. Eso resulta especialmente revelador, porque incluso los objetos asociados a su enfermedad terminaban convirtiéndose en espacios de expresión artística. No era una manera de negar el sufrimiento, era una forma de convivir con él. Hay una frase de Frida que resume muy bien esa actitud: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? La cita aparece en su diario y suele relacionarse con los años en que sus problemas de movilidad eran cada vez más severos. Con frecuencia se utiliza como una frase motivacional, pero leída dentro de su contexto original adquiere un significado mucho más doloroso. No hablaba desde la comodidad, hablaba desde un cuerpo que poco a poco iba perdiendo capacidades. Y, aún así, seguía buscando una manera de crear, de seguir adelante, de encontrar algún sentido, porque una cosa era aceptar que el dolor nunca desaparecería, y otra muy distinta era permitir que ese dolor definiera completamente quién era. Sin embargo, el deterioro físico todavía no había alcanzado su punto más crítico. Los médicos empezaban a advertir que la situación de su pierna derecha se estaba complicando peligrosamente. Las infecciones se repetían, los tratamientos dejaban de funcionar como antes, y una decisión médica, impensable años atrás, comenzaba a aparecer sobre la mesa. Una decisión que Frida temía profundamente, porque esa vez ya no se trataba de colocar otro corsé, ni de programar otra cirugía. Ahora estaba en juego una parte de su propio cuerpo, y ese momento cambiaría para siempre la forma en que enfrentó los últimos años de su vida. A principios de la década de 1950, el cuerpo de Frida Kahlo ya no resistía como antes. Las secuelas del accidente de 1925, acumuladas durante más de 25 años, comenzaban a agravarse de una forma que ni siquiera las operaciones podían detener. Los dolores en la columna eran constantes. Las infecciones aparecían una y otra vez. Los periodos de hospitalización se hicieron cada vez más frecuentes. Y la movilidad, que durante años había logrado conservar parcialmente, empezó a disminuir de manera acelerada. Había aprendido a vivir con el dolor. Lo que todavía no sabía era que estaba a punto de perder mucho más. En unos minutos vas a entender por qué una decisión médica tomada en 1953 terminó convirtiéndose en uno de los golpes más devastadores de toda su vida, porque después de sobrevivir a decenas de operaciones, Frida descubrió que todavía existía una pérdida para la que nunca estuvo preparada. Mientras tanto, su reconocimiento artístico seguía creciendo. Paradójicamente, cuanto peor se encontraba físicamente, mayor comenzaba a ser el interés por su obra. Era una contradicción difícil de ignorar. El mundo empezaba a descubrir a Frida Kahlo, justo cuando su cuerpo parecía agotarse. En 1953 ocurrió un hecho que ella había esperado durante muchos años. La fotógrafa y galerista Lola Álvarez Bravo organizó su primera exposición individual en México. Hasta entonces, Frida había expuesto principalmente en el extranjero o junto a otros artistas. Ahora tendría una muestra dedicada
exclusivamente a su trabajo. Era un momento histórico para su carrera, pero también coincidía con uno de los peores periodos de su salud. Los médicos le recomendaron que no abandonara la cama. Su estado era demasiado delicado. La lógica indicaba que no asistiría a la inauguración. Sin embargo, Frida tomó otra decisión, y eso también está ampliamente documentado. Pidió que trasladaran su cama hasta la galería. Literalmente, una ambulancia la llevó desde su casa. Su cama fue instalada dentro del espacio de exposición, y allí recibió a amigos, periodistas y visitantes. Las fotografías de aquel día siguen resultando impactantes. Mientras el público recorría las pinturas, la artista permanecía acostada entre ellas, sonreía, conversaba, brindaba, cantaba. La escena transmitía alegría, pero también mostraba una realidad imposible de ocultar. Su cuerpo ya no podía sostenerla. Esa imagen resume buena parte de su vida. La fuerza de voluntad parecía avanzar mucho más rápido que su salud. Hay quienes consideran esa inauguración como un acto de desafío. Otros la interpretan como una demostración de amor por la pintura. Lo que sí está documentado es el hecho. Frida decidió estar presente, a cualquier costo, y pagó ese costo, porque pocos meses después llegó una noticia todavía más dura. Las complicaciones circulatorias en la pierna derecha se habían agravado. Los tratamientos ya no estaban dando resultado. La infección representaba un riesgo serio para su vida. Los médicos concluyeron que la única alternativa era amputar la pierna por debajo de la rodilla. La operación se realizó en agosto de 1953. Eso está documentado y marcó un antes y un después, no solamente en su condición física, también en su estado emocional. Quienes revisan su diario de esos meses encuentran páginas atravesadas por el dolor, no únicamente el dolor físico, también el psicológico. Perder una parte de su cuerpo significaba enfrentar una realidad que durante años había intentado evitar. Había sobrevivido al accidente, había sobrevivido a las fracturas, había sobrevivido a decenas de operaciones. Pero ahora debía aprender a vivir de una manera completamente distinta. Intentó utilizar una prótesis. Existen fotografías donde aparece con ella. También existen testimonios que indican que hizo esfuerzos por adaptarse. Sin embargo, el proceso fue extremadamente difícil. La movilidad disminuyó todavía más. Las hospitalizaciones continuaron y comenzaron a aparecer episodios de profunda tristeza. En su diario, escribió una frase que suele citarse con frecuencia: "Espero alegre la salida y espero no volver jamás". La frase pertenece a los últimos meses de su vida y aparece escrita de su puño y letra. Muchos la interpretan como una expresión del agotamiento físico y emocional que estaba viviendo. No sabemos exactamente qué pensaba cuando escribió esas palabras. Nadie puede afirmarlo, pero sí sabemos que reflejan el enorme desgaste acumulado después de décadas de sufrimiento. Hay otra imagen especialmente poderosa: Frida sentada en una silla de ruedas, con un pincel en la mano, frente al caballete. Aunque el cuerpo seguía perdiendo fuerza, la necesidad de pintar permanecía intacta. Eso resulta extraordinario, porque para ese momento la pintura ya no era solamente una profesión, era una forma de seguir existiendo. Mientras pudiera pintar, seguía siendo Frida, y quizá por eso sus últimas obras poseen una intensidad tan distinta. No hablan únicamente del dolor, hablan de resistencia, de una mujer que se negaba a abandonar aquello que daba sentido a su vida. Sin embargo, el deterioro ya era imposible de detener. Cada nuevo ingreso al hospital dejaba claro que la recuperación completa nunca llegaría, y aún así,
Frida todavía encontraría fuerzas para participar en un acontecimiento público que sorprendió incluso a quienes más la conocían, porque, cuando casi nadie esperaba verla fuera de casa, volvió a aparecer, y aquella sería una de las últimas veces que México la vería con vida. Después de la amputación, muchas personas pensaron que Frida Kahlo desaparecería por completo de la vida pública. Parecía lógico. El dolor físico era cada vez mayor. Su movilidad estaba muy limitada. Las hospitalizaciones continuaban. Y sin embargo, ocurrió algo que volvió a sorprender incluso a quienes la conocían desde hacía años. Frida decidió salir de casa, no para asistir a una exposición, no para conceder una entrevista. Salió para participar en una manifestación política. El 2 de julio de 1954, apenas unos días antes de morir, asistió a una protesta organizada en la Ciudad de México contra la intervención de Estados Unidos en Guatemala después del derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz. Ese hecho está ampliamente documentado. Existen fotografías de aquel día, también testimonios de personas que estuvieron presentes. Su estado de salud era extremadamente delicado. Aún así, insistió en acudir. Llegó en silla de ruedas. Fue una de sus últimas apariciones públicas, y quizá una de las que mejor resume quién era, porque incluso cuando el cuerpo apenas respondía, seguía negándose a permanecer completamente inmóvil. Hay un aspecto de Frida que con frecuencia queda eclipsado por sus pinturas: su compromiso político. Desde joven simpatizó con las ideas comunistas. Mantuvo una estrecha relación con distintos intelectuales y militantes de izquierda. Compartió espacios con figuras relevantes del pensamiento político y artístico del siglo XX, entre ellas el revolucionario ruso León Trotsky, quien vivió temporalmente en la Casa Azul tras recibir asilo en México. La relación entre Frida y Trotsky ha sido ampliamente estudiada. Diversas biografías sostienen que existió un vínculo sentimental entre ambos durante la estancia del dirigente soviético en México. Sin embargo, ese episodio perteneció a una etapa muy anterior de su vida y nunca modificó el lugar central que Diego Rivera ocupó en su historia personal, porque, pese a todas las rupturas, discusiones e infidelidades, Diego seguía formando parte de su mundo. Esa contradicción acompañó a Frida hasta el final. En unos minutos vas a entender por qué incluso los últimos días de su vida siguen siendo objeto de preguntas entre algunos investigadores. No porque exista evidencia de una conspiración, sino porque alrededor de su muerte también surgieron interpretaciones distintas. Mientras tanto, la salud seguía deteriorándose. Las infecciones eran cada vez más frecuentes. La dependencia de analgésicos aumentaba. Las estancias en el hospital se repetían. Su círculo cercano observaba con preocupación cómo la energía que siempre había caracterizado a Frida comenzaba a apagarse lentamente. Pero había algo que permanecía intacto: su sentido del humor. Diversos testimonios de amigos y familiares recuerdan que, incluso durante los periodos más difíciles, conservaba una capacidad extraordinaria para bromear, ironizar y reírse de sí misma. Ese detalle resulta profundamente humano, porque rompe la imagen de una Frida permanentemente consumida por la tristeza. La realidad fue mucho más compleja. Había días de desesperación, pero también momentos de alegría. Había dolor y también una enorme capacidad para disfrutar de la conversación, de la música, de los amigos y de la vida cuando las circunstancias se lo permitían. Esa dualidad aparece constantemente en sus cartas y en el recuerdo de quienes convivieron con ella. No era únicamente sufrimiento, era una lucha constante entre el deseo de vivir y las limitaciones de un cuerpo que ya no respondía. Llegó entonces el mes de julio de 1954.
El 13 de julio, Frida Kahlo murió en la Casa Azul de Coyoacán a los 47 años. La causa oficial de muerte asentada en el certificado fue una embolia pulmonar. Ese es el registro oficial. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron distintas hipótesis alrededor de sus últimos días. Algunos autores plantearon la posibilidad de una sobredosis accidental de medicamentos. Otros llegaron incluso a especular sobre un posible suicidio. Aquí es indispensable hacer una aclaración. Ninguna de esas hipótesis fue establecida oficialmente como causa de muerte. No existe una resolución médica o judicial que haya modificado el certificado oficial. Por lo tanto, deben entenderse únicamente como interpretaciones o especulaciones planteadas por algunos biógrafos, no como hechos demostrados. Y esa diferencia importa, porque una historia tan intensa no necesita afirmaciones que la evidencia no puede sostener. Lo que sí está plenamente documentado es el profundo deterioro físico que Frida enfrentó durante los últimos años de su vida. Ese contexto ayuda a comprender por qué surgieron preguntas posteriores, pero no autoriza convertirlas en certezas. Su fallecimiento provocó una profunda conmoción dentro del mundo artístico e intelectual mexicano. El homenaje se realizó en el Palacio de Bellas Artes. Su féretro fue cubierto con la bandera del Partido Comunista Mexicano, un gesto que generó polémica en algunos sectores debido al carácter oficial del recinto. Ese episodio también quedó registrado por la prensa de la época. Mientras amigos, artistas y familiares se despedían de Frida, comenzaba algo que nadie habría podido prever. Su vida terminaba, pero su leyenda apenas empezaba, porque durante muchos años su obra sería conocida por un círculo relativamente reducido y después, décadas después, el mundo entero descubriría a una mujer que había pintado mucho más que autorretratos. Había pintado la historia de una batalla contra el dolor, y entender cómo ocurrió ese cambio resulta esencial para comprender por qué hoy Frida Kahlo es mucho más que una artista. Se convirtió en un símbolo que trascendió su propia época, y esa transformación comenzó precisamente después de su muerte. Durante los primeros años después de su muerte, Frida Kahlo todavía no ocupaba el lugar que hoy tiene en la historia del arte. Ese dato suele sorprender, porque cuando pensamos en Frida, imaginamos una figura universal, una artista conocida en cualquier parte del mundo. Pero esa imagen tardó décadas en construirse. Durante un tiempo, su nombre seguía apareciendo con frecuencia acompañado por otro, Diego Rivera. Muchos críticos continuaban presentándola como la esposa de Diego, no como una artista con una voz propia. Esa fue la realidad durante varios años, y resulta profundamente irónico, porque la mujer que había pasado buena parte de su vida intentando construir una identidad artística independiente seguía siendo vista, después de morir, a través de la figura de su marido. Sin embargo, esa situación comenzó a cambiar lentamente. Con el paso del tiempo, investigadores, historiadores del arte y nuevas generaciones de artistas empezaron a revisar su obra con una mirada distinta. Ya no observaban únicamente la técnica, comenzaban a interesarse por la experiencia humana que existía detrás de cada pintura. En unos minutos vas a entender por qué ese cambio terminó convirtiendo a Frida Kahlo en uno de los rostros más reconocibles del arte del siglo XX. Pero antes hay que responder una pregunta fundamental: ¿qué hacía tan diferente su pintura? Porque excelentes pintores existían muchos. Sin embargo, muy pocos lograron provocar el mismo nivel de identificación emocional. La respuesta probablemente no está en un solo elemento, está en la suma de todos. Frida nunca intentó ocultar sus cicatrices, nunca fingió una vida perfecta, nunca construyó una imagen artística separada de su realidad. Su cuerpo aparecía en los cuadros,
sus operaciones aparecían, sus pérdidas, sus miedos, su soledad, su relación con Diego, su identidad mexicana, todo convivía en el mismo universo. Eso convirtió su obra en algo profundamente personal. Y, paradójicamente, mientras más personal era, más universal terminaba resultando, porque el dolor tiene una característica muy particular. Puede cambiar de forma, pero todos los seres humanos lo reconocen cuando lo tienen enfrente. Hay una tendencia muy común en redes sociales y en algunos documentales modernos, presentar a Frida como si toda su obra pudiera resumirse en una sola idea: la artista del sufrimiento. La realidad es mucho más rica. Sí, el dolor ocupa un lugar central. Eso resulta evidente. Pero también aparecen el humor, la ironía, la identidad, la política, la naturaleza, los animales, el amor, la contradicción. Reducir toda su pintura únicamente al sufrimiento sería simplificar una vida extraordinariamente compleja. Eso también merece decirse. Hay otro aspecto que contribuyó enormemente al crecimiento de su figura: la Casa Azul, el lugar donde nació y donde murió. En 1958, pocos años después de su fallecimiento, abrió sus puertas como museo gracias a la voluntad de Diego Rivera. Hoy conserva buena parte de sus objetos personales: cartas, vestidos, corsés, herramientas de pintura y espacios donde trabajó. Ese lugar permite comprender algo que ninguna fotografía consigue transmitir por completo. Frida no pintaba un personaje. Vivía rodeada de los mismos objetos que después aparecían transformados dentro de sus cuadros. Los corsés decorados, la silla de ruedas, los pinceles, el caballete adaptado para pintar desde la cama, todo sigue ahí, y cuando uno observa esos objetos, resulta imposible separar la obra de la vida, porque siempre estuvieron unidas. Existe una reflexión especialmente interesante entre muchos historiadores del arte. Con el paso del tiempo, Frida dejó de representar únicamente a México. Comenzó a convertirse en un símbolo internacional de resistencia. Aquí conviene hacer una precisión. Ese reconocimiento fue construyéndose gradualmente durante la segunda mitad del siglo XX. No ocurrió de un día para otro, ni inmediatamente después de su muerte. Fue el resultado de nuevas investigaciones, exposiciones internacionales y del creciente interés por revisar la historia del arte desde perspectivas que durante décadas habían recibido poca atención. Ese proceso explica por qué hoy su rostro aparece reproducido en libros, exposiciones, documentales y museos de prácticamente todo el mundo. Pero también plantea una pregunta incómoda: ¿conocemos realmente a Frida? ¿O conocemos una versión simplificada de ella? Porque existe una enorme diferencia entre ambas cosas. La imagen comercial muestra flores, colores, vestidos tradicionales, cejas unidas, un icono fácilmente reconocible. La historia documentada muestra además hospitales, quirófanos, corsés, abortos espontáneos, traiciones, medicamentos, dolor crónico y una lucha diaria por seguir encontrando motivos para vivir. Son dos Fridas completamente distintas, y quizá esa coincidencia resulte inevitable, porque, igual que en uno de sus cuadros más famosos, también su memoria terminó dividida entre la imagen pública y la experiencia privada. Sin embargo, todavía falta comprender la revelación más importante de toda esta historia, porque el mayor legado de Frida Kahlo nunca estuvo únicamente en las pinturas que dejó. Estuvo en algo mucho más profundo, en la manera en que transformó décadas de sufrimiento en un lenguaje capaz de emocionar a personas que jamás conocieron su historia.
y entender eso cambia por completo la forma de mirar cualquiera de sus obras. Existe una pregunta que pocas veces nos hacemos cuando observamos una pintura de Frida Kahlo. No es qué significa, ni cuánto vale, ni en qué museo está expuesta. La pregunta es otra. ¿Cuánto dolor tuvo que vivir una persona para pintar algo así? Porque, cuando se estudia su vida completa, resulta evidente que casi ninguna de sus obras nació de una imaginación distante. Nacieron de experiencias reales, de cirugías, de pérdidas, de largas noches sin poder dormir, de hospitales, de decepciones, de una lucha constante contra un cuerpo que parecía romperse una y otra vez. Y, aún así, hay algo que resulta todavía más impresionante. Frida nunca permitió que el dolor fuera la única historia que contara sobre sí misma. Eso puede comprobarse al revisar sus cartas, su diario y los recuerdos de quienes convivieron con ella. Había sufrimiento, muchísimo, pero también existía humor, ironía, curiosidad, amistad, interés por la política, amor por la cultura mexicana, pasión por la conversación y una enorme capacidad para disfrutar los momentos de bienestar cuando la salud se lo permitía. Ese matiz suele perderse cuando su historia se resume únicamente en la tragedia. La realidad fue mucho más humana y mucho más compleja. En unos minutos entenderás por qué esa complejidad terminó convirtiéndose en la razón principal por la que Frida sigue conmoviendo a millones de personas. No solamente porque sufrió, sino por la manera en que decidió responder a ese sufrimiento. Hay un detalle que llama especialmente la atención. Durante buena parte de su vida, Frida nunca imaginó el nivel de reconocimiento internacional que alcanzaría después de morir. Eso está documentado. Aunque llegó a exponer en ciudades importantes y obtuvo el reconocimiento de distintos críticos y artistas, la dimensión global de su figura pertenece sobre todo a las décadas posteriores a su fallecimiento. Es una paradoja. Mientras vivía, luchaba por ser reconocida por su trabajo. Después de morir, terminó convirtiéndose en una de las artistas más identificables del planeta. Pero ese reconocimiento también tuvo un efecto inesperado. Con el paso de los años, la imagen pública de Frida comenzó a simplificarse. Su rostro apareció en carteles, camisetas, tazas, libretas, accesorios, campañas publicitarias. Poco a poco, muchas personas empezaron a reconocer su imagen sin conocer realmente su historia. Y ahí aparece una contradicción difícil de ignorar. Millones admiran a Frida Kahlo, pero muy pocos conocen el precio que pagó por la vida que terminó inspirando a tantos. Conocen las flores, pero no los corsés. Conocen los colores, pero no los hospitales. Conocen los autorretratos, pero no las más de 30 intervenciones quirúrgicas que marcaron su existencia. Conocen el símbolo, pero no siempre a la mujer. Y quizá por eso, este documental comenzó con una pregunta distinta. No queríamos explicar solamente quién fue Frida Kahlo. Queríamos entender qué clase de sufrimiento puede transformar por completo el destino de una persona. La respuesta no se encuentra en un solo acontecimiento. No fue únicamente el accidente. No fue solamente Diego Rivera. No fueron únicamente los embarazos perdidos, ni la amputación. Fue la suma de todo. Un dolor físico que nunca desapareció. Un dolor emocional que aparecía una y otra vez. Y aún así, una voluntad extraordinaria para seguir creando. Hay una idea que aparece con frecuencia entre quienes han estudiado su obra durante décadas. Frida no pintaba para escapar de la realidad, pintaba para enfrentarla. Aunque esa afirmación resume el consenso de muchos especialistas, conviene entenderla como una interpretación respaldada por el conjunto de su obra, sus escritos y su biografía, no como una frase literal pronunciada por ella.
y resulta coherente con lo que muestran sus cuadros. En lugar de ocultar las cicatrices, las exhibía. En lugar de disimular el dolor, lo convertía en imagen. En lugar de construir una versión idealizada de sí misma, pintaba una verdad profundamente incómoda. Eso exige una valentía poco común, porque es mucho más fácil mostrar aquello que queremos que los demás vean. Lo difícil es mostrar aquello que más nos duele. Frida eligió lo segundo, y esa decisión terminó convirtiendo su obra en algo que trasciende épocas, idiomas y culturas. No importa si quien observa sus cuadros vive en México, Japón, Argentina o Francia, las emociones siguen siendo reconocibles, porque el dolor cambia de idioma, pero nunca deja de ser humano. Sin embargo, todavía queda la revelación más importante de toda esta historia, una revelación que no está en un museo, ni en una carta, ni en un cuadro. Está en la manera en que Frida decidió vivir hasta el último momento, porque cuando uno observa toda su vida de principio a fin, descubre que su mayor obra quizá nunca estuvo colgada en una pared. Fue la forma en que se negó una y otra vez a dejar que el sufrimiento tuviera la última palabra. Volvamos al principio. Aquel autobús, la tarde del 17 de septiembre de 1925, una joven de 18 años que soñaba con estudiar medicina, un tranvía, un impacto y una barra de metal que cambió para siempre el rumbo de su existencia. En ese instante terminó una vida y comenzó otra, no porque Frida Kahlo dejara de existir, sino porque desde ese día tendría que aprender a convivir con un cuerpo que nunca volvería a responder como antes. Esa fue la verdadera fractura, no únicamente la de sus huesos, también la de todos los planes que había construido para su futuro. Después de recorrer su historia, la pregunta con la que iniciamos este documental encuentra una respuesta muy distinta a la que muchos imaginaban. ¿Qué sufrimiento llevó a Frida Kahlo a convertir el dolor más profundo de su vida en algunas de las pinturas más famosas del mundo? No fue un solo acontecimiento, no fue únicamente el accidente, no fue solamente Diego Rivera, no fueron únicamente las operaciones, ni los embarazos perdidos, ni la amputación. Fue la suma de todo, décadas enteras viviendo entre hospitales y estudios de pintura, entre corsés ortopédicos y lienzos, entre el amor y la traición, entre el reconocimiento artístico y el deterioro físico, entre el deseo de vivir y un dolor que nunca terminó de desaparecer. Eso es lo que muestran los documentos. Eso es lo que cuentan sus cartas. Eso es lo que reflejan las fotografías, los testimonios y buena parte de su obra. Hay algo que suele llamar la atención cuando se estudia su biografía completa. Frida jamás negó el sufrimiento, nunca intentó construir una imagen de perfección, no escondió sus cicatrices, no disimuló sus limitaciones físicas, no fingió que todo estaba bien. Hizo exactamente lo contrario. Transformó aquello que más la lastimaba en el centro de su lenguaje artístico. Y quizá esa sea la razón por la que, décadas después de su muerte, millones de personas siguen sintiendo que sus pinturas les hablan directamente, porque no retratan una vida ideal, retratan una vida real, con contradicciones, con pérdidas, con amor, con miedo, con esperanza. Hay una tendencia muy común a convertir a Frida Kahlo en un personaje casi mítico, una mujer invencible, una heroína que nunca se quebró. La historia documentada cuenta algo diferente. Sí se quebró, muchas veces, lloró, se desesperó, escribió sobre su dolor, atravesó episodios de profunda tristeza, se sometió a tratamientos agotadores, sintió el peso de las traiciones y de las pérdidas. Era profundamente humana.
y quizá precisamente por eso terminó siendo extraordinaria, porque el valor no consiste en no caer, consiste en encontrar una razón para levantarse cuando parece que ya no quedan fuerzas. Frida lo hizo durante casi 30 años, no todos los días con la misma intensidad, no siempre con optimismo, pero sí con una decisión que resulta imposible ignorar: seguir creando, seguir pintando, seguir dejando un testimonio de lo que estaba viviendo. Existe una imagen que resume toda su historia. No es necesariamente la más famosa, no es la más vendida, es la de Frida frente a un caballete, con un corsé sujetando su espalda, el cuerpo debilitado y un pincel entre las manos. Porque ahí desaparecen los símbolos, las flores, la moda, las reproducciones comerciales. Solo queda una mujer enfrentando el dolor de la única manera que conocía, creando. Y entonces ocurre algo extraordinario. Aquello que nació como una forma de sobrevivir terminó convirtiéndose en un legado universal, no porque ella buscara convertirse en un ícono, sino porque millones de personas encontraron en su historia algo que también reconocían en la suya. No todos compartimos las mismas heridas, pero todos conocemos el dolor. No todos vivimos el mismo sufrimiento, pero todos sabemos lo que significa perder algo importante. Quizá por eso Frida sigue conmoviendo tanto, no porque pintara únicamente sobre sí misma, sino porque, al hacerlo, terminó hablando de la condición humana. Ese es, probablemente, su verdadero legado: no enseñarnos cómo sufrir, sino demostrar que incluso una vida marcada por el dolor puede producir belleza, significado y esperanza, no porque el sufrimiento sea deseable. Nunca lo fue, sino porque ella decidió que el sufrimiento no sería lo único que definiría su existencia. Y tal vez ahí esté la diferencia más importante entre la imagen que el mundo conserva de Frida y la mujer que realmente vivió detrás de ella. El mundo recuerda las flores en su cabello, los vestidos coloridos, las cejas unidas, los autorretratos, pero detrás de todo eso había una persona que pasó buena parte de su vida intentando recuperar algo que nunca volvió a tener: su salud. Y, aún así, logró dejar una obra que continúa emocionando a generaciones enteras, no porque ocultara su dolor, sino porque tuvo el valor de mostrarlo. Quizá por eso millones admiran sus pinturas, pero muy pocos conocen el verdadero infierno que las hizo posibles. Y esa diferencia cambia por completo la manera de mirar cualquiera de sus cuadros. Ahora me gustaría conocer tu opinión. Después de descubrir la historia que existía detrás de sus obras, ¿cuál crees que fue la mayor muestra de fortaleza de Frida Kahlo? ¿Sobrevivir al accidente, soportar décadas de dolor físico o transformar todo ese sufrimiento en arte? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu punto de vista. Y si te interesan los documentales que reconstruyen las historias reales detrás de las figuras más importantes de la historia, suscríbete, porque en el próximo caso descubrirás otra vida extraordinaria cuyo mayor secreto permaneció oculto durante décadas.